Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Los saludo con muchísimo gusto en esta serie 2012 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y ahora los invito a que me acompañen a analizar una próxima jornada electoral. Me estoy refiriendo a las elecciones en Egipto del próximo 23 y 24 de mayo en una primera ronda electoral. Una jornada clave para este país del Nilo, pero también para la ecuación regional que se está cocinando en algunos países del Medio Oriente y del norte de África. Permítanme presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el embajador Miguel Ángel Orozco Deza, ex embajador de México en Egipto. Bienvenido, Miguel Ángel, gracias por estar acá. Rina, muy amable. De igual manera tenemos con nosotros al maestro Mauricio Meshulam. Él es profesor del Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Mauricio, bienvenido. Hola Rina, Miguel Ángel, qué gusto. En la antesala del año 2011 es que el mundo atestiguó la vocación transformadora de la Revolución del Jazmín, que tuvo su epicentro en Túnez y que más adelante propagó su llamarada colectiva a otros países del mundo árabe. Estas revueltas populares, que estuvieron inspiradas en cambios libertarios y sobre todo en demandas democráticas, han logrado derrocar a 4 regímenes dictatoriales y despóticos. Hasta ahora, Ben Ali en Túnez, el presidente Saleh en Yemen, Hosni Mubarak en Egipto y también Muammar el-Gaddafi en Libia. La pregunta es si esta hora del cambio de alguna manera llegará con estas elecciones anticipadas que tendrán lugar en el 2012, si realmente estas elecciones podrán salvaguardar y proteger los intereses de la revolución del Tahrir para el caso de Egipto. La primavera árabe despertó la hora del cambio en algunos países del norte de África y también del Medio Oriente, derrocando a gobiernos despóticos, dictatoriales y autocráticos. ¿Qué estamos viendo en este 2012 en el mundo árabe? Un año de elecciones anticipadas en algunos países y que estamos transitando, por así decirlo, de la hora del cambio a la hora de la verdad con este mandato de las urnas. Mauricio. Mira, yo empezaría por cuestionar el punto de partida. Me parece que ese es un ejercicio que algunos de nosotros estuvimos haciendo desde el principio, midiendo con lupa hasta qué punto verdaderamente se estaba despertando la hora del cambio y viendo hasta qué punto habían cosas como que no cuadraban, no hoy, obviamente hoy me parece que esas son más que evidentes, sino
qué sucedía en su momento, o sea, qué capacidad estaban teniendo las dictaduras, los grupos en el poder, las élites militares, las élites económicas, las élites políticas, para hacer parecer que efectivamente estábamos en la hora del cambio y con ello calmar los ánimos de grandes masas de gentes que estaban saliendo a las calles, mientras que en realidad se mantenían las estructuras político-económicas y de poder. Y te pongo este dato que me parece fundamental. 17 países vivieron olas de protestas en mayor o menor grado. 17 países árabes más un país no árabe, que es Irán. Tendría, si lo sumas, serían 18. De esos 17, 18, hoy hemos visto cambio de gobierno en 4. Y de esos 4 hay que desmenuzar exactamente cuáles son las causas, que ya entraremos en el detalle del caso de Egipto, ¿no? Embajador. Yo abundaría en el tono de la heterogeneidad del mundo árabe, en las dimensiones de cada país y en el concepto de que inicialmente sí se pensó que había vasos comunicantes entre estas llamadas revoluciones, no sé si el concepto académico esté adecuado, estos vasos comunicantes si se dieron o no se dieron. Pero la primera reflexión que yo obtengo por haber vivido en ese entorno, en ese contexto, es que hay una especie de gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Y las élites a las que bien se refería Mauricio, pues están muy preocupadas porque con el arribo del Islam pueda trastocar los intereses creados que ellos llevan. Me gusta que enfoquemos esto en un gran país que es el líder de la comunidad árabe, allí está la Liga de Estados Árabes, que es Egipto, y abundaremos o desarrollaremos tema por tema. La historia de Egipto, que se volcó repentinamente en tan solo 18 días cuando cayó Hosni Mubarak, el presidente faraónico que permaneció en el gobierno durante 30 años, es que se vive un impas mayor ante la necesidad de encontrar una nueva nomenclatura del poder que pueda sellar la salida a la crisis política en Egipto. A más de un año de la revolución de Tahrir, ganadores y perdedores se encumbren en la jugada política en Egipto. Me estoy refiriendo a estos jóvenes activistas y revolucionarios que hoy encuentran desdibujadas sus demandas en el amplio mapa político egipcio y también otros grupos progresistas y más liberales que de alguna manera viven la revolución como una contrarrevolución. En fin, muchas revoluciones en Egipto que, por cierto, rivalizan entre sí. Estamos viendo en Egipto muchas revoluciones, es decir, ¿hay un proceso homogéneo y lineal de las lecciones que da la revolución o todo lo contrario? Los grupos sociales, cada uno lo viven de manera distinta y dispar. ¿Qué estamos viendo? Muchas contrarrevoluciones, pero también, o sea, revoluciones y contrarrevoluciones. ¿Quiénes ganan y pierden en todo este juego, Mauricio? Tendríamos que empezar a cuestionar la palabra revolución de entrada, porque, vamos, ¿qué es lo que hubo? Hubo un efecto de réplica de olas de protestas, manifestaciones, revueltas y, en su caso, manifestaciones violentas en algunos casos de algunos países o algunos casos específicos. Sin embargo, tenemos que centrarnos muy concretamente en el caso de Egipto porque me parece muy sintomático. ¿Qué es lo que pasa en Egipto? Lo que pasa en Egipto es que efectivamente empiezan a salir olas de manifestantes a la calle, los decenas de miles empiezan a ser reprimidas por la policía de Mubarak. Mubarak se da cuenta que no le va a alcanzar la policía para reprimir la cantidad de manifestantes que estaban saliendo a la calle y Mubarak decide sacar al ejército. El momento en que el ejército sale a la calle, en ese instante, los del ejército deciden, por una toma de decisión estratégica, no reprimir a la manifestación. Cuando los manifestantes se dan cuenta que no están siendo reprimidos, salen cientos de miles, ya no decenas de miles, salen cientos de miles a las calles porque el ejército nada más cercó, no reprimió. Y entonces, tras pasar algunos días, el ejército quita su respaldo al dictador y dice, vámonos, Mubarak, ya pueden llamar el derrocamiento del régimen.
Pero ¿en qué consistió el derrocamiento del régimen? El derrocamiento del régimen consistió en que el ejército retira el respaldo al dictador y el ejército toma a partir de ese momento el control, prometiendo la convocación a elecciones. En ese entonces se prometió el mes de septiembre, dijeron más o menos por septiembre-octubre del 2011 habrán elecciones, y con esto ustedes pueden cantar y pueden vitorear que han derrocado al dictador. Pero ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos fue una deposición de una dictadura. No podemos llamar entonces revolución. Claro, el movimiento social tendrá distintas aristas, pero no las revoluciones. Claro, entonces podríamos decir que hasta ahora lo que hemos visto a más de un año de la revolución de Tahrir es un descabezamiento, por así decirlo, de Hosni Mubarak, este presidente faraónico que permaneció durante 30 años en el poder, pero que todavía hay una revolución incompleta, por así decirlo, moribunda, que todavía no termina de cuajar ni de sacar todas sus consecuencias. Miguel Ángel. Y yo le añadiría a este muy buen análisis también la composición desde étnica y religiosa de este gran país. 82 millones, según el Papa Chernuda II, quien acaba de fallecer, que era el Papa de los coptos, los descendientes de los faraones y de los egipcios originales, su misma lengua, cristianos, por cierto. Según el Papa me dijo que eran 18 millones de 82, pongámosle que son 8 o 10 millones. Ellos, en base a diferente apreciación de su convivencia con el gran Islam que hay en Egipto, es interesante analizarlo. Pero aparte, si vamos a un partido que desde 1928 se funda, la Hermandad Musulmana, que estaba reprimida en actividad política y en las cárceles, entonces vemos este pronunciamiento que tiene ya influencia religiosa e influencia política. Pero también me voy a las etnias al sur de Egipto, donde está la frontera con Sudán, los nubios, y luego las partes desérticas con los bereberes y los beduinos, que tienen comportamientos sociológico-políticos muy distintos. Claro. Sí, hay toda una riqueza y una heterogeneidad social muy importante. Sí, y quisiera agregar, o sea, dentro de esto mismo, que es una discusión muy interesante, cuántas, por no decir revoluciones, cuántos movimientos sociales se gestaron al mismo tiempo. La Hermandad Musulmana, y esto es importante que lo conozca la audiencia, en un principio mira con mucho recelo las protestas y manifestaciones de los liberales. ¿Quiénes son los liberales? Estos jóvenes ligados a una clase media, de alguna forma ligada a valores más pro-occidentales, sí, claro, más progresistas, conectadas a redes sociales, efectivamente. Los hermanos musulmanes empiezan, ahí lo tengo bien documentado, están sus declaraciones de los primeros días, llaman a los hermanos musulmanes a no participar de estas manifestaciones porque era alterar el status quo. Finalmente, entonces, digo, nada más para empezar con esta reflexión, muy probablemente los beneficiarios de este movimiento son quienes no originalmente lo detonan o lo echan a andar. Claro, eso es a lo que iba. La cuestión de los jóvenes activistas, jóvenes revolucionarios, Miguel Ángel, que gracias a ellos se cae la cortina de humo, por así decirlo, en Egipto, que derrocan al gobierno de Hosni Mubarak, pero también que forzan a una transición política. Ellos son los que menos han ganado en esta contienda, es decir, los que menos se encuentran identificados con un amplio espectro político en Egipto. Es correcto, mira, en 2001, que yo llego como embajador de México en Egipto, el aparato de música era el cassette. No había ni celulares, ni siquiera DVDs u otro tipo de tecnología. El chofer, que era de mi edad, me dijo: yo no conozco quiénes son los Beatles. Entonces tú veías que había un aislamiento, no solo en el sentido tecnológico, sino de censura. No llegaban películas americanas, no había desarrollo cultural abierto, pensando en Occidente. Si usamos nuestra mente occidental para analizarlos, nunca los vamos a entender. Por supuesto. Vamos a tratar de entenderlos en su mente islámica. Claro. Cuando te daban clases de árabe, tú ponías el Corán abajo de varios libros y te decían: este libro se pone hasta arriba siempre. Detalles de esos te implican que la religión islámica era muy fuerte, está en el artículo 2 de la Constitución, que se sigue la Sharia y que es la religión sí tolerante de los demás, pero es un factor religioso. ¿Qué pasa con estos jóvenes que de repente perciben el influjo occidental, las comunicaciones, los celulares, por donde llegó
el problema de Túnez. Entonces, estos sí aspiran a algo distinto, pero la clase dirigente, la élite rectora, no está de acuerdo con esas mejorías porque entonces les afectan su convivencia y el status quo. Las elecciones parlamentarias que se celebraron en Egipto a partir del 28 de noviembre del 2011, un proceso escalonado hasta los primeros meses del 2012. Por cierto, las primeras elecciones democráticas en Egipto en más de 50 años le dieron una victoria contundente a los hermanos musulmanes con su Partido de Libertad y Justicia, que junto con el partido Al-Nur, es decir, de los salafistas, lograron conjuntar alrededor del 65% de los escaños. Quizás el ascenso del islamismo es el resultado más significativo de esta contienda electoral en el Parlamento, que de alguna manera hace inscribir a Egipto dentro de la tendencia política que está marcando Túnez y Marruecos. Pero el júbilo de los islamistas contrasta fuertemente con el temor de otros grupos más liberales y progresistas que pueden ver derrumbar el carácter secular del Estado y por lo tanto los intereses prooccidentales. El principal resultado ha sido el ascenso del Islam y creo que también vale la pena decirlo para la audiencia, las primeras elecciones democráticas, ¿no?, en más de 50 años. Las primeras elecciones democráticas tienen como consecuencia el ascenso del Islam político. Un aproximado 40% de los llamados moderados, hermanos musulmanes, y un aproximado 25% de islamistas más radicales. El partido Al-Nur. El partido, exactamente, el partido Al-Nur, que serían los salafistas, los más extremistas, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? El primer dato que hay que comprender es que Egipto, como muchos países de la región, no permitía tener organizaciones políticas de manera libre. La única base de organización política que ha existido y que, claro, si bien era formalmente prohibida, también era tolerada porque tiene una raíz en la sociedad, un conecte con la sociedad muy profundo, es la Hermandad Musulmana, y por lo tanto es la única organización que tiene bases y que tiene manera de movilizar gente, no desde hoy, sino pero porque desde ha hecho mucho trabajo social. Pero desde hace muchos años. ¿Hacen trabajo social en qué sentido? Tienen desde repartos de canastas de alimentos hasta organización de actividades deportivas, organización de actividades culturales, mucha labor de base. Sales de la mezquita del rezo y te reparten, por ejemplo, un lunch o alguna cosa por el estilo, y esto es una actividad que se replica en distintos países árabes, no nada más en Egipto, pero en el caso de Egipto tienen esta actividad de base que ha logrado conectar a la raíz de la sociedad y por lo tanto naturalmente iban a ser los mayores beneficiarios. ¿Quiénes son estos jóvenes revolucionarios, por así decirlo? Son un porcentaje no poco, o sea, es un porcentaje, suma, pero no tienen obviamente ni las bases ni el poder de la Hermandad Musulmana. Sin embargo, bueno, se manifiestan en la calle, son 100,000, 150,000, 200,000, 300,000, claro que suma, por supuesto que sí es un porcentaje importante, que sí tienen alguna vinculación con universidades, con clases medias, con acceso a redes sociales, pero nada más para poner este dato interesante, ¿ok? El acceso en Egipto a Facebook es de aproximadamente 12%. En Túnez el acceso a Facebook es de 25%. Dato contrastante, Arabia Saudita, 17% de acceso a Facebook. O sea, más usuarios de Facebook en Arabia Saudita que en Egipto. Por lo tanto, podemos decir que, más usuarios en términos porcentuales, me refiero. Podemos decir que estos grupos liberales que detonan efectivamente un movimiento y que sí logran transmitir una sensación generalizada de hartazgo, terminan siendo un porcentaje minoritario que finalmente no son un movimiento social organizado con partidos políticos, con líderes, y por lo tanto no podían recoger los frutos de esto que fueron generando. ¿Quién los recoge? Los recogen los islamistas porque ellos sí tienen partidos políticos, tienen organización, han participado del Parlamento de manera independiente, pero han participado del Parlamento, tienen experiencia política por lo tanto, y entonces tienen capacidad de recoger o recolectar
recolectar lo que esto pues viene regando. Claro, o sea, se materializan, por así decirlo, ¿no? Esta oportunidad para los partidos políticos o para la gente que estaba organizada colectivamente, Miguel Ángel. Yo le daría un contexto a esta cuestión de elecciones y democracia. Sí. Lo que detona todo es 2005, cuando el presidente Hosni Mubarak decide reelegirse por quinta ocasión. El proceso electoral era muy curioso porque no había sufragio universal para elegir al presidente. Estoy hablando hasta 2005. De 1981, en el que asume el poder, en el que nunca nombra vicepresidente, dado el antecedente de que él, siendo vicepresidente, Anwar el Sadat muere en el atentado. Él no nombra vicepresidente, quizá para no provocar estas fracturas al interior. Pero llega 2005, el hombre cansado, con análisis en Alemania, viajes muy frecuentes, la parte militar no le dejaba a él ir sugiriendo a Gamal, su hijo, que era el prototipo para sucederlo, pero como no era militar no lo dejaron. Llega 2005 y entonces el presidente decide reelegirse, pero el fenómeno es que es la primera vez que por sufragio universal se elige a un presidente y él mismo nombra a sus competidores en 2005. Y es que era tan curioso que la forma en la que llegaba el presidente era el parlamento, que era de él, lo designaba él y luego iba a plebiscito. O sea, que él nombraba primero a los candidatos al parlamento, el parlamento lo nombraba posible presidente, iba a un plebiscito arreglado y él se quedaba. Vamos al parlamento actual. Les digo, son unos procesos muy curiosos que se rompen en 2005 y entonces sí ya se desespera el pueblo y dice, bueno, vamos a cambiar esto, porque si los competidores, él gana con un abstencionismo terrible porque solo con 23% de los 32 millones de votantes fueron a votar para reelegirlo en 2005. Y ahí comienza el cambio con la transformación del Parlamento, que ahora, bien explicado, tiene el control del 60% el Islam, que antes decían el Islam es la solución, pero también, ya para cerrar mi intervención, siempre dijeron que no iban a competir para la presidencia de la República. Esa es la razón, por cierto. Claro, y ya se retiraron. Esa es la razón, por cierto, por la cual uno de los candidatos que está contendiendo lo expulsan de la hermandad musulmana. La carrera presidencial en Egipto ha estado llena de sorpresas y sobresaltos. 23 candidatos han sido oficialmente registrados para participar en la primera ronda del 23 y del 24 de mayo. Sin embargo, el Parlamento en últimas fechas aprobó una ley que prohibiera las candidaturas de los altos funcionarios que hayan participado en el régimen de Hosni Mubarak. Pero también en el mes de abril, una decisión repentina. La Junta Electoral descalifica a 10 contendientes, en donde quitan, por así decirlo, de la jornada electoral a Omar Suleimán, lo descalifican, quien fuera ex vicepresidente con Mubarak, a Mohamed al-Shater, la carta fuerte de los hermanos musulmanes, y también a Abu Ismail, que por cierto era un hombre bastante popular dentro de la ala salafista. Sin embargo, con toda esta matemática electoral, el péndulo favorece a Amer Musa, quien fuera secretario general de la Liga Árabe, pero que ahora de alguna manera tendrá que contender seguramente en una segunda vuelta electoral en junio de este año. Pero hay que decirlo, Amer Musa ha estado anclado al viejo régimen y no cuenta con las cartas credenciales de corte revolucionarias. ¿Cómo perciben esta decisión? En primera instancia, esto nos da pie para pensar que no hay independencia de esta comisión electoral, y en segundo lugar, Mauricio, Miguel Ángel, esta cuestión de que parece que es una jugada estratégica con mano negra para quitarle fuerza y fortaleza a la hermandad musulmana, porque ahora avalan a un candidato que no es tan popular como al-Shater. Es que viene de las enmiendas que en una constitución que es del 11 de septiembre de 1971, la constitución actual que van a reformar o que van a sacar una nueva constitución, hicieron 2 enmiendas en 2005 y se permite ese tribunal oscuro, que es el que está decidiendo o que estuvo decidiendo retirar a los precandidatos. Pero hay 3 candidatos que debieron haberse tomado en cuenta, nada más para ponerlos en el contexto. Boutros Ghali con 10 años, 15 años menos, hubiera sido espléndido.
nada más que él es francófono y representa otro sector. El empresario de Orascom, Aywan Zawahiri, que incluso vendió su compañía para contender y no lo dejaron llegar porque como empresario no representaba sectores sociopolíticos. Y uno tercero, Albaradei, que optó por retirarse. Sí, por supuesto. En estos que quedan, el filtro, el cernimiento para llegar es muy interesante porque aquí sí ya están bloqueando a verdaderos representantes, pero el que ha logrado esquivar todo ello ha sido Amer Moussa. Resulta un enigma para muchos analistas en qué medida, porque hay una serie de señales encontradas, en qué medida esta alta comisión electoral suspende la posibilidad de participar de estos candidatos importantes, de estos tres punteros muy marcadamente y de los otros también, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente sí hay señales encontradas. Efectivamente, retiran a la principal carta de la hermandad musulmana, pero también retiran a Soleimán. Se usan argumentos legales que sí tienen cierta justificación, pero bueno, por ejemplo, ¿no? El caso de Al-Shatter me parece muy sintomático. Estuvo en la cárcel, claro que estuvo en la cárcel, pero claro. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Pues estuvo en la cárcel porque el régimen lo metía a la cárcel, porque era un preso político del régimen de Mubarak. Entonces sí estuvo en la cárcel, bueno. Pero entonces retirarlo por ese motivo, bueno, sí huele a una jugada política. Claro. Entonces aquí es donde tenemos que ver, esta comisión finalmente está compuesta de ministros que fueron originalmente colocados en su sitio, designados por Mubarak, pertenecen finalmente a la élite original y de alguna manera esto es lo que estoy queriendo decir, o sea, es una revolución en proceso o más bien se trata de un movimiento social el cual una clase política, económica, militar está siendo lo suficientemente resiliente como para darle salida y abrir ciertos canales de manera que se genere una percepción nacional y una percepción internacional de que está habiendo un cambio. Entonces, en otras palabras, Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo conmigo en decir que, bueno, tiembla el status quo con la revolución de Tahrir, mas no se transforma? Porque lo que estamos viendo es un reciclaje, ¿no?, de aliados de Mubarak que ahora los meten en primera instancia en la escena política, estos remanentes del viejo orden que de alguna manera están jugando. Hoy uno de ellos es Amer Moussa, que como bien lo dijo Miguel Ángel, está contendiendo, pero bueno, no podemos sacar del contexto que fue ex canciller durante 10 años, si no me equivoco, con Mubarak, ¿no? Y además ex secretario general de la Liga Árabe también. Y también 10 años, entonces... O sea, es el mismo sistema, y claro, se pelearon, sí, efectivamente tuvieron sus diferencias, Amer Moussa con Mubarak, y Mubarak se retira de política internacional, pero finalmente estás hablando de actores dentro del mismo sistema, que son los principales jugadores en este momento. Y ahí sí, atopardismo, todo cambia para que nada cambie. Puede ser, mira, yo... Por mi cercanía con Amer Moussa, yo te puedo decir, sin sesgos académicos o lecturas de interpretaciones que te pueden llegar, lo traté mucho, lo traté con frecuencia, estuve 5 años en Egipto, platiqué con él. Este es un hombre interesante, progresista, 10 años de canciller es mucho para un país que es tan importante en el contexto internacional como es Egipto. Y 10 años secretario de la Liga de Estados Árabes, donde ocurren eventos muy trascendentes como las 2 guerras del Golfo Pérsico y todas estas confrontaciones, es un personaje que sí vale la pena considerar. No es muy bien visto ya cuando analicemos el tema de la región por los israelíes, pero sin embargo sí puede ser muy bien visto desde afuera hacia adentro. Iría con el otro precandidato, o con el otro candidato, perdón, Abul Fattah Abdelmonid. Ese representa una instancia hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces aquí el problema va a ser la complementariedad. O llega un dirigente que inicialmente, sobre todo porque representa a los musulmanes están más ocupados en ver las cuestiones de los valores islámicos, de la educación, de la cultura, que en ver el contexto de la economía y de la competencia y la imagen internacional. Creo que por ahí se va a quedar entre esos dos que fueron a un debate ayer. Ahora, déjenme insertar antes de ir al corte esta cuestión, este asunto del ejército. Sabemos que ha tenido un poder predominante en la vida política en Egipto. Primero,
Vamos a hablar de un juego de escenarios. Si los islamistas llegan a monopolizar el poder político, sabemos que tenemos 65% de escaños ya en el Parlamento islamistas en conjunto con el partido Al-Nur, pero si además de eso, de esta conquista, también llega a ganar un presidente islamista, ¿cómo reaccionaría el ejército? ¿Se abre la posibilidad de nuevos golpes de Estado? Mira, ahí te va. Yo veo esto, ¿no? Efectivamente están ocurriendo procesos internos. No quiero tampoco que la audiencia vaya a malentendernos a pensar que no está ocurriendo nada. Sí están ocurriendo procesos internos. Lo que pasa es que esta élite, principalmente militar, política, etcétera, político-militar, lo que quiere es de alguna forma dirigir el cambio, ordenar ese cambio. Entonces, el ejército está permitiendo que exista una elección presidencial antes de la redacción de la Constitución. Lo que quiere el ejército, en principio, vamos a ver si lo logra, quiere el ejército que en la nueva Constitución existan salvaguardas que garanticen su poder. Correcto. Y en la medida en que eso ocurra, el ejército no se va a oponer ni a que hayan elecciones, ni a que hayan elecciones parlamentarias, ni a que haya el juego democrático libre, siempre y cuando los militares, que son la estructura política del antiguo régimen, de facto, permanezca, ¿no? Entonces, en esa medida, ahora, la cuestión es, vamos a ver si realmente lo logran. Efectivamente, si tienen a un poder islamista, tanto en la presidencia como en el Parlamento, efectivamente, pues se van a enfrentar, porque pueden usar la fuerza, pero si usan la fuerza, van a convocar a más manifestaciones, sin lugar a dudas. Entonces, ese es el juego que tenemos que estar. Y además, si los egipcios van a estar dispuestos a votar por aquellos candidatos que todavía están anclados al pasado. Además, no se nos olvide que el Parlamento en últimas ocasiones aprobó una ley para evitar para evitar el apoyo, ¿no?, de candidatos que estén anclados al régimen. Estén ligados al régimen. Los Falul. Durante los últimos 10 años. Los Falul, por eso le decía Falul en el debate, este hombre, a Amer Musa. Pero abundando en lo que dice Mauricio, el régimen de Mubarak era de un estamento militar muy fuerte, que es el que está manejando la junta militar. Su preocupación es más que tanto por las prebendas que percibían. La ayuda militar, bueno, no ayuda militar, la ayuda de los Estados Unidos a Egipto era muy importante, cerca de $2 billones, de los cuales $1 millón se iba a ellos. A la defensa. A lo militar. Y el otro era para desarrollo social, que nunca se percibía. No había carreteras, no había hospitales, no había escuelas. Por eso se habla de la gran corrupción del régimen militar. La prebenda de estos recursos de los militares es lo que bien señala Mauricio, van a cuidar que las salvaguardas de la nueva Constitución los protejan, porque llegue quien llegue de presidente va a tener que negociar y pactar con el estamento militar, que no se va a ir ni por la buena ni por la mala, ahí se va a quedar. Bueno, pues hagamos un corte, estamos de regreso con este programa sobre elecciones en Egipto. Regresamos con esta idea de las claves de las elecciones presidenciales del 23 y del 24 de mayo. Regresamos.
Estamos de regreso en esta serie 2002 Elecciones en el Mundo. Estamos analizando la jornada electoral en Egipto. Mauricio, Miguel Ángel, hace un momento comentábamos de esta importante jugada de redactar la Constitución. ¿Podríamos decir que esto que está en manos de la Asamblea Constituyente de alguna manera ejemplifica todos los desacuerdos y diferendos que hay en Egipto con esta diversidad ideológica, política y religiosa? Al parecer hay una Asamblea Constituyente que lo tiene que hacer, que está conformada por 100 miembros. ¿Se disolvió ya esto? ¿Cómo estamos con la cuestión de la Constitución? A ver, aquí hay un tema primero que la audiencia tiene que comprender. Claro. Que estas elecciones van a ocurrir en un momento previo a la redacción a la Constitución. En otras palabras, en Egipto vamos a tener un presidente en funciones antes de que una nueva Constitución post-régimen sea redactada. Y esto es importante mencionarlo porque entonces lo que va a terminar ocurriendo, dependiendo quién sea el presidente, finalmente, posiblemente Amer Musa, posiblemente un islamista, esto son los juegos políticos que estábamos comentando, dependiendo quién sea el presidente, seguramente el Parlamento, en este momento dominado por islamistas, va a intentar redactar o influir en la redacción de la Constitución para acotar los poderes del presidente. Y esto lo que va a tener de implicación es que tengamos un presidente no con las amplias capacidades, sino sujeto a un parlamento que está dominado por los islamistas. Pero Mauricio, yo iría más allá, Miguel Ángel, de alguna manera no se nos hace peligroso que Egipto tenga un presidente sin una constitución. Digo, y aquí traigo a colación uno de los comentarios que hizo Albaradei, que fue exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, decía que entonces el presidente en Egipto se iba a convertir en un faraón. ¿Cómo ves? Por eso se habla de la elección para el trono egipcio. Claro. Es correcto, pero te voy a decir que la dinámica política electoral de Egipto en estos 39 años que duró Hosni Mubarak al frente, les restó capacidades, y lo que está ocurriendo ahora es que hay una gran premura, tanto de la Junta Militar como de la parte que está percibiendo su nueva democracia, en acomodar la Constitución o al presidente. Yo creo que independientemente de que surja una nueva Constitución, de que estos 100 miembros destacados que se nombran en la Cámara Baja, el Mijael Al-Shab y el Mijael Al-Shura, que es el Senado, Cámara Alta y Baja, la figura del presidente va a seguir siendo muy fuerte por su Consejo de Ministros. Él nombra a su primer ministro, él nombra a su Consejo de Ministros, y el Parlamento va a seguir jugando un papel menos fuerte. Esto es unipersonalista, va a ser más complicado hacerle caso, y sobre todo si el Islam no tiene el juego político en relación a la Junta Militar. Me explico, van a pactar el próximo presidente con la Junta Militar y el Parlamento va a quedar en un segundo plano, según mi percepción. Si el presidente, seguramente así será si el presidente es Amer Musa, ¿no? Es correcto. Aquí está la otra variable que también hay que introducir, es que estas elecciones son como en muchos países del mundo, con una primera y segunda vuelta. Cierto. Si en la primera vuelta no hay un candidato que obtenga más del 50% de los votos, se va a jugar una segunda vuelta. Por lo tanto, la predicción es que tengamos a Amer Musa compitiendo en segunda vuelta en contra de un islamista. Y aquí las encuestas pues ya no juegan necesariamente, porque Amer Musa concentra un 40% de los votos. La cuestión es si la gente en Egipto va a percibir a Amer Musa como un presidente del cambio, o bien si los musulmanes, la hermandad musulmana, tenga la capacidad de hacer este ejercicio de movilización de masas al que tiene acceso para finalmente sobreponerse a Amer Musa en la elección. Entonces ese es un enigma, si al final de cuentas va a quedar verdaderamente Amer Musa o bien algún islamista. Y si ese es el juego, entonces bueno, ahí pues los militares seguramente van a tener más dificultad para negociar. Claro, entonces en otras palabras, 16 y 17 de junio la segunda vuelta electoral en Egipto, con un mensaje muy claro para los para los electores: islamismo o secularismo y laicismo en manos de Amer Musa. En la presidencia, porque en el presidencia, Parlamento claro, el pueblo ya por votó, supuesto, y el ya pueblo votó. ya le dio 65% al islamismo. Yo quisiera dejar una pequeñísima inquietud. Claro.
A mí me preocupa mucho porque lo viví, lo sentí y pregunté a la gente el método de votación y la institución que garantiza esos resultados. Cuando tienes a una junta militar tan activa, me preocupa que, por ejemplo, en la elección de 2005, Mubarak no dejó que asistieran observadores internacionales. En esta elección del Parlamento tampoco fue muy clara. Entonces, ahora que se dirime la presidencia, no sé qué tantas garantías haya para que sea un resultado limpio, claro, transparente, a los que estamos tratando de acostumbrarnos. O sea, que puede haber algún conflicto postelectoral. Exactamente. Si no gana un islamista, predigo yo. Si gana el islamista, no necesariamente. No necesariamente. A eso quisiera yo dejarlo en el análisis. Protestas sociales se han alzado alrededor de esta jornada electoral controversial, en primera instancia porque muchos creen que está a punto de abortarse la revolución de Tahrir. Sospechas y dudas se han alzado en contra de esta decisión de la Junta Electoral de descalificar a 10 contendientes, lo que nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos sobre el importante rol que ha jugado el ejército en la transición política. Al parecer son los remanentes del viejo orden y el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas quienes están buscando retrasar, por así decirlo, la transición política o la entrega del poder a un gobierno civil y quienes buscan seguir con estos hilos de poder. Entonces la pregunta es si la revolución de Tahrir se tuviera que proteger pues de este desafío militar, de este poder supremo que de alguna manera pues hace ver a esta revolución de Tahrir moribunda que no hará cumplir entonces posiblemente los ideales de libertad y de justicia. ¿Qué estamos diciendo? Que entonces ahora la revolución tendría que ser protegida de estas fuerzas militares. O sea, el verdadero desafío de la primavera árabe en Egipto entonces es desafiar el poder metaconstitucional o supraconstitucional del ejército, Mauricio. A ver, si lo planteamos como lo estás diciendo, puede ser que sí, pero ¿por qué no hacemos un planteamiento distinto? Sí, ¿qué tal si en lugar de una revolución se trata de un golpe de Estado, que realmente fue lo que ocurrió, en el cual el ejército depuso al dictador y el ejército se quedó, y lo que el ejército quiere es proteger su poder dentro de este golpe de Estado? Entonces no sería una revolución que está siendo protegida, sino más bien el ejército intentando proteger que su golpe de Estado tenga finalmente réditos para ellos, porque ellos son finalmente los que siguen todavía hoy teniendo el poder en las manos. Dicen que lo van a soltar, veremos. Exacto. Por lo pronto lo siguen teniendo en las manos. Un mundo árabe que no será el mismo que impusieron los regímenes autocráticos y vitalicios pone a temblar al mundo occidental que, por cierto, engarzó un status quo favorable a sus intereses geopolíticos y estratégicos. Pero la reinvención de Egipto necesariamente pasa por reacomodar la alianza estratégica con Estados Unidos y, por supuesto, por este hilado más fino con Israel que pudiera ver minado los tratados de paz de Camp David, pero también atestiguar una mayor vinculación con Irán y sus brazos estratégicos como Hamas y Hezbollah. Sin embargo, no todos son lecciones tersas y lineales. También están jugando los intereses salafistas, que por cierto están más conectados con las dinastías del Golfo, principalmente con los sauditas, que son aliados de Washington. En ese sentido vemos que hay un mundo occidental que se debe de adaptar a estas nuevas coordenadas políticas en Egipto, y que este mundo occidental engarzó un status quo en conjunto con la élite política militar para impedir el auge del islamismo político. Entonces, ¿cómo está viendo, cómo está percibiendo el mundo occidental estas jugadas electorales en Egipto? Dale un poco de historia a la audiencia. Cuando llega Gamal Abdel Nasser y que en su momento político juega con la Unión Soviética, los apoyos, sí, Estados Unidos y Europa se preocupan mucho. Pero ¿cuál era la necesidad del mundo occidental? Bueno, de que comenzara la paz en la región. Y comienzan luego de las diversas guerras que se dieron entre Israel y el mundo árabe, pues a buscar que uno de los países, en este caso líder, como es Egipto, que está en la esquina de 3 continentes, el suyo en África, Asia y con Europa, pues firmara la paz con Israel, y se firmó.
Se firmó tanto que le costó la vida a quien la firmó, a Anwar el Sadat, en 81. Claro. Vamos rápido hacia el presente o el futuro. ¿Qué representa Egipto? Bueno, es la sede de la Liga de los Estados Árabes, que son 22 o 23 por Sudán del Sur, que acaba de nacer y que está en conflicto. ¿Qué representa en materia internacional? Pues el equilibrio y la paz, el diálogo sereno que había entre Israel y Egipto lo llevaba nada más y nada menos que el actual presidente de la Junta Militar, Tantawi, Mohamed Hussein Tantawi. Eso es lo curioso, él llevaba las relaciones muy discretas. Entonces, la parte internacional, para la comunidad internacional, para Europa, para los Estados Unidos, les conviene que llegue un perfil secular, un perfil nacionalista, como se dice a Mermuza, y que pueda generar tranquilidad en esa zona. Hay, sin embargo, otro factor que hay que introducir también a la discusión. Terminando, cuando se retira Mubarak del poder, se empiezan a realizar una serie de investigaciones y una serie de estudios. Muy concretamente, el Pew Research Center empieza a sacar estudios bien interesantes acerca de cómo piensa la población egipcia. Sí. Es importantísimo el porcentaje, no estoy hablando ni de 30 ni de 40%, estamos hablando de cerca de 80% de egipcios piensan que el tratado de paz con Israel debería ser renegociado, que la paz con Israel fue un acuerdo de sus élites, esas élites que ahora ellos han retirado del poder y que por lo tanto tiene que manejarse algo distinto en términos más beneficiosos para el pueblo egipcio. Número 2 y número 3, Israel representa el enemigo más importante en contra del cual Egipto tendría que estar luchando. Esto revela una opinión pública sumamente anti-israelí y relativamente anti-occidental. Esto ha sido tomado ya en cuenta en algunos de los discursos de los candidatos, en algunas de las tomas de posición por parte de ellos, y es importante mencionar que en este momento pues la gente cuenta, claro. La opinión popular, que fue finalmente la que ha detonado todo esto, está teniendo que ser tomada en consideración. Claro, o sea, ¿qué tanto juega el tema israelí en el debate electoral, no? ¿Qué tanto vende y qué tanto se compra, no? Por los electores. Claro, electoral y postelectoral. Claro, es cierto, si entra Mermuza, seguramente pues va a intentar efectuar algún tipo de conciliación, claro. Pero sí tomando en cuenta pues que Israel ahorita es el enemigo cómodo, es lo que yo llamé en un artículo por ahí que escribí, el enemigo cómodo. Otra parte de la política exterior que tú señalas, porque los ricos de los árabes, los de la comunidad de los países del Golfo, encabezados por Arabia Saudita, quien se ocupó de tranquilizar las aguas en Bahrein, en Yemen también, esos no ven con gran simpatía el liderazgo de Egipto. Entonces, el mundo árabe dentro de todo tiene fracturas, por eso decía yo que era heterogéneo, porque tienes al Magreb que está conectado económica y hasta políticamente con el sur de Europa o con los países de Europa, el Magreb, donde se pone el sol, Marruecos, Argelia, Túnez, o estaba, o Libia con Italia, recordemos qué pasó, y luego tienes a los árabes clásicos. Jordania, muy hábil, como necesita el agua, firmó la paz con Israel, por el agua, por el río Jordán, y además tienen maquiladoras, y el rey Abdalá II ha sido un gran negociador, pero Jordania es un país chiquito de 6 millones, no es Egipto, no tiene las connotaciones tales, pero sí los ricos del Golfo, los petroleros de los países del Golfo, ven con gran recelo el que Egipto mantenga una posición distinta, y hablemos también de que en Arabia Saudita está el wahabismo, que son más radicales, claro. Y que son islámicos pues muy cerrados y conservadores. Pero a ver, Miguel Ángel, esto me lleva a conectar otra idea también compleja, porque estamos hablando de una transición bastante complicada y nada tersa, por así decirlo. ¿Cómo está el juego de fuerzas? Si es que los islamistas llegan a ganar carro completo, es decir, sabemos que tienen el Parlamento y ahora pues que buscan, ¿no?, la victoria del presidente. ¿Podrá entonces los hermanos musulmanes van a tener más margen de maniobra para negociar para tener más vínculos con Irán, la República Islámica de Irán y sus brazos estratégicos Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano? Pero por otro lado, también no podemos dejar de ver lo que dice Miguel Ángel de los salafistas,
y de las dinastías del Golfo, porque ellos tienen muchísimas conexiones más con los sauditas, que por cierto son aliados de Washington. Entonces, ¿quién nos explica, por favor, a la audiencia? Hay otro factor, ¿no? Es que es bastante complicado, porque todavía voy a meter un factor más. ¿Quién nos explica? Se sabe, se ha documentado, pues obviamente el protagonismo que está teniendo el Reino de Qatar en toda la región y en esta pues primavera, ¿no? Está financiando islamistas en Túnez, en Marruecos, y está financiando a la hermandad musulmana en Egipto. Esto ya se sabe. Por cierto, está financiando al Hamas también, ocupando el espacio que tenía Irán, porque Irán no ha podido financiar al Hamas recientemente y ha recibido dinero de Qatar. Por otro lado dicen, bueno, pero Qatar, Arabia Saudita son aliados de Estados Unidos. De alguna forma por ahí puede entrar la conexión. O sea, el hecho de que entren los islamistas en Egipto no significa que va a haber un radicalismo islámico, ni significa que se va a convertir en un país anti-norteamericano de manera automática. Seguramente van a haber negociaciones, seguramente los militares van a negociar que no exista una ruptura de esa asistencia económica, y Estados Unidos va a condicionar esa asistencia económica. Entonces los militares les van a decir a los islamistas, no rompas con Estados Unidos, y un poco vamos tratando de llevarla en calma con Israel, vamos a tratar de llevarla en calma con los intereses estadounidenses. Entonces vamos a ver islamistas moderados en política exterior. Seguramente ahí está el vínculo de Qatar, está el vínculo del dinero de Estados Unidos que entra vía militares, y de alguna manera pues me parece que eso puede abonar a la estabilidad de la región. Miguel Ángel, un juego geopolítico muy complejo. Irán está siendo muy acotado por la comunidad internacional, y como bien señala Mauricio, se ve imposibilitado a lanzar apoyos, pero aquí dividamos al Islam entre sunitas y chiitas. La intervención de Irán en Irak fue tremenda, porque generó un conflicto pues con consecuencias mortales, conflictos. Los chiitas atentaron contra mezquitas, se tuvo que crear un parlamento muy, muy complicado, el actual de Irak. Entonces, no creo yo que los tentáculos de Irán en ese sentido quieran llegar o puedan llegar hasta el Islam egipcio. Y coincido que va a ser un Islam relativamente progresista, atento a lo que va a tener que llevar como responsabilidad, porque no es lo mismo estar en la oposición que ya estar en el Parlamento en actuación. Bueno, ya para cerrar este programa, una pregunta, ya que estamos hablando pues de debates electorales también en México. Hubo un debate electoral en Egipto, ¿quién me platica? Pues un poquito, te digo, fue la decantación de candidatos. Llegan el que ya habíamos mencionado, Amer Musa, y el otro, Al-Monid Abu Futul. El debate fue ríspido, se transmitió en varias cadenas de televisión, es el primer debate, no hubo edecán, por cierto. Entonces, el debate fue de cada uno agredir al otro con argumentos. El argumento en contra de Musa es que era parte del régimen antiguo, de la vieja guardia, y que era Fudul, que quiere decir de los que ya estaban. Y el otro argumento es que el Islam no era suficiente para llevar adelante un gobierno como el de Egipto, que es un país complejo, con gran desarrollo, con perspectivas, y que lo que se necesitaba era respetar la religión, como lo señala el artículo 2 de la actual Constitución, que es la Sharia, llevar la Sharia, pero también como hay convivencia con otros grupos religiosos y otras etnias, pues que se tenía que tener un régimen más abierto, que es el que quería encabezar Musa por sus capacidades internacionales. Yo aquí te quisiera conectar esto que estás diciendo con otro elemento crucial que me parece que hay que también insertar dentro de la discusión, que es todo lo que se analizó en su momento como las causas estructurales de estas revueltas en el mundo árabe. Una población joven, esencialmente desempleada. El desempleo en Egipto es altísimo, bastante más alto que el que dicen las cifras oficiales, pero va el otro factor, no es nada más el desempleo, sino la desocupación juvenil el factor. O sea, una población joven desempleada que finalmente no va a haber resueltas sus demandas económicas en los próximos meses ni años, porque tenemos que entender que estamos entrando en un entorno recesivo. Por lo tanto, un poco el argumento de Musa en el sentido de que, claro, los islamistas se enfocan en valores, en cultura, en la familia y en otros temas. Incluso los salafistas están hablando pues del papel de la mujer, del el alcohol entre la sociedad y temas de esa índole,
cuando en la estructura de todas estas revueltas está el desempleo, está el alza en los precios de los alimentos, está un fenómeno internacional que es la recesión y que no va a favorecer condiciones para que sea un islamista o sea Musa o sea quien sea, pueda solucionar o resolver este problema que la gente pues necesitaba abordar desde el principio y que se ha encontrado en las marchas desde el principio de las revueltas. Pero además, esto nos conecta con el tema de la economía. Sabemos que, la revolución, por así decirlo, de Tahrir, pues ha llevado una economía sin dinamismo, ha habido pérdida de inversiones extranjeras, no hay turismo, caída de reservas. Las 3 fuentes de ingresos se vieron afectadas, hasta la principal, que era el tránsito por el canal de Suez, turismo y remesas de extranjeros. Y lo que bien señala Mauricio, le añadiría yo el ingrediente, por ejemplo, de analfabetismo. En la mujer es altísimo. Y en adultos también, ¿verdad? Y la mujer es la más analfabeta. Entonces, siento que Musa lo que está vendiendo es, yo los posiciono y de afuera traigo el desarrollo o me llevo con los de afuera. Mientras que si el Islam se desarrolla hacia adentro, este país se va a quedar entrampado en la nada. Un poco las conclusiones del debate. Claro. Y por lo tanto, muy posteriormente, es un decir, unos meses, diría yo, después de que el nuevo presidente tome el poder, seguramente vamos a ver marchas en la calle, gente, jóvenes desempleados, liberales, de estos liberales que van a decir, los islamistas no me han traído la solución a lo que yo a lo que yo necesito finalmente, que es el sustento diario. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a nuestros invitados por esta mesa de reflexión. Realmente ha sido, pues, sumamente afortunado el haberlos invitado y el haber estado con nosotros el día de hoy. Pues muchísimas gracias a usted también que nos mira por el canal del Congreso. Soy Rina Musali y bueno, los esperamos en una próxima jornada electoral, en este caso las elecciones en México, pero vistas desde una perspectiva internacional. No se lo vaya a perder. Muchísimas gracias, hasta luego. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.